En el anterior video estuvimos hablando un poquito sobre la existencia de Dios, esta noción que todos tenemos sobre el hecho de que existe un ser supremo como tal. Y acudimos a varios elementos que nos llevan a la conclusión de que Dios existe, de que Dios es real. Y yo creo que como creyentes, si me estás viendo y eres un creyente, estás en alguna de estas tres circunstancias. O estás en medio de la duda en la que tú dices, yo afirmo que Dios no es real y vives tu vida precisamente como si Dios no significara nada. Probablemente estás viviendo tu vida desde el ángulo de la fe, donde tú crees que Dios existe, que Dios es real y lo vives de esa manera. O tres, lo estás viviendo desde el conocimiento, es decir, estás plenamente seguro de que Dios es real y tu vida evidencia esta realidad. Pues necesitamos nosotros tratar de conducir nuestra vida hacia este último eslabón, donde tenemos la plena convicción de que Dios es real. Ahora, ¿desde dónde lo vamos a afrontar? Probablemente los ateos te dirán que Dios no es real, que Dios no es necesario, entre muchas otras cosas. Incluso marcarán una brecha entre la ciencia y la fe y te dirán que acudir a la fe es precisamente negar la ciencia, que no hay ningún punto reconciliable entre la fe y la razón. Pero cuando lo examinamos, ¿es esto así? ¿Es cierto realmente que cometemos una especie de suicidio intelectual cuando nosotros nos acercamos a la fe? Pues puedo decirte con mucha alegría y esperanza en mi corazón que la realidad es completamente distinta, que la ciencia realmente nos ayuda a encontrar una mayor evidencia de la realidad acerca de Dios. ¿Dónde te encuentras en este momento? Ese tiene que ser un punto de partida para que, como lo dice la Escritura, estemos listos para dar razón de nuestra fe a cualquiera que nos la pida. La palabra de Dios, que es la autoridad última y efectiva para la vida del creyente, pero también a través de otros recursos que Dios nos ha brindado, como la ciencia, como la filosofía, como la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para apuntar a conocer a aquel que nos creó. Nuestro proceso de racionalización nos lleva a hacernos esta pregunta: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Tenemos que acudir a la ley de la causa y efecto, a este principio de causalidad que conocemos. Y nos vamos a dar cuenta que el principio de causa y efecto nos explica que a todo proceso le acontece precisamente una consecuencia, una reacción, un resultado. Y tenemos que también clasificar entonces entre la existencia necesaria y la existencia contingencial que nosotros tenemos. Todo lo que nosotros vemos es contingente a algo, es decir, no existimos porque debemos existir, existimos por una causa. Tú probablemente existes precisamente porque tu papá y tu mamá en algún momento se casaron, se juntaron y de ahí naciste tú. Todo lo que vemos es contingente a algo. Sin embargo, para dar inicio a todo lo que conocemos, necesitamos precisamente de algo que no sea contingencial, sino algo que sea necesario. Y ese ser necesario es precisamente Dios. Dios es el ser necesario que existe en sí mismo, que no depende absolutamente de nada ni de nadie más para existir y que Él da origen a todas las cosas. Dentro de los argumentos anteriores que nosotros estuvimos viendo, una de las cosas que hablábamos era sobre todos estos elementos que nos conducen a conocer al Señor, que planteando las preguntas correspondientes nos llevan a la conclusión de que Dios existe y que si sacamos a Dios de la ecuación, todas estas preguntas quedan sin respuestas. Y mencionábamos cosas como nuestro código genético, mencionábamos la existencia del universo, mencionábamos muchas otras cosas. Hoy quiero que te enfoques en uno de los principios, que es el principio de causalidad. Por mucho tiempo, los científicos afirmaban y arrebataban para sí una verdad a medias, y era que reclamaban para sí el hecho de que el universo era eterno. Ellos decían, no hace falta
un creador, puesto que el universo ha existido desde siempre. Y esto evidenciaba precisamente el principio de causalidad, porque todo lo que existe necesita un punto de partida. Pero aquello que ha existido desde siempre, por supuesto que no. Es la única forma de violar ese principio. Y años después, cuando se comprueba realmente que el universo tuvo un comienzo, entonces los cristianos afirmábamos lo que la Escritura decía, que Dios era eterno. Y para sorpresa de muchos, los científicos comenzaron a decir no existe algo que pueda ser eterno. ¿Por qué? Porque esto obviamente quebraba toda su estructura de ideales y de afirmaciones naturalistas. Pero nos damos cuenta que el principio de causalidad te dice que todo lo que comienza y que tuvo un comienzo necesita un creador. ¿Y quién es ese creador? Pues alguien que está fuera de todo esto. Es decir, no puede ser el universo en sí mismo, sino que tiene que ser alguien que posea las características que antes mencionábamos del Dios cristiano. Un Dios todopoderoso, un Dios que lo conoce absolutamente todo, esta fuerza sobrenatural. Y lo encontramos precisamente en el Dios cristiano. Ningún otro Dios fuera de la religión cristiana tiene estas características que el Dios de la Biblia posee. El principio de causalidad nos apunta precisamente a ese ser supremo. Ya no existe excusa para aquellos que se aferraban a la ciencia en decir, ¿sabes qué? No necesitamos a un Dios porque el universo ha estado ahí siempre. Ahora que nos damos cuenta que el universo tuvo un punto de partida, se hace necesario un creador. Y como lo afirma la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, nos damos cuenta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador, Él es el primer empuje para todo lo que nosotros conocemos como el universo. Y lo podemos conocer teniendo una relación personal con nuestro Señor Jesucristo y a través de su palabra.